Bueno, en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a Jesús y a la asociación por invitarme a venir aquí a Fuerteventura. Perdón, se me olvidó que estamos aquí, obviamente, por la Fundación Velázquez Cabrera, que siempre se predispone con una disposición absoluta a utilizar este lugar. No quería ser descortés, pido perdón, Felipe. Y gracias, por supuesto, entonces a la Fundación por acogernos aquí, ¿no? A mí Fuerteventura, un poco por introducir, Fuerteventura siempre ha sido estoy en la duda entre La Gomera y Fuerteventura a la hora de elegir cuál sería mi segunda isla. En principio La Gomera porque sobre todo por los palmerales que tiene, entonces yo claro, como me dedico a las palmeras, pues quizás es por eso, pero siempre Fuerteventura me ha atraído, he venido toda mi vida a Fuerteventura durante muchísimas veces, ya no solo por su gente, que siempre se han portado conmigo maravillosamente, ya no solo por sus quesos, que soy un ratón para el queso, sino porque entiendo y creo que la luz y el paisaje de Fuerteventura no lo hay en ninguna otra isla, desde mi punto de vista. Y entonces me gusta mucho Fuerteventura, me la he pateado, me gustaría pateármela más, lo diremos al final exactamente por qué. Pero cada vez que me dice, oye, vete a Fuerteventura, yo con los ojos cerrados, ya estaba más aquí incluso con Genoveva, compañera que viene con nosotros, y hemos estado quedándonos en una casa rural aquí con los amigos. Es decir, Fuerteventura es esa segunda isla que uno siempre tiene, además de la suya propia. Y si además viene tanta gente, y además son gente que están interesada en algo y que te van a atender, pues la verdad que uno aquí se siente pues mejor que nunca, ¿no? Pues eso, lo que yo voy a hablar es de lo que me he dedicado a trabajar en los últimos 20-25 años de mi vida. Hice el doctorado con algas, empecé a trabajar con genética de algas, pero me sequé, cogí la toalla, me sequé, no me convencían mucho las algas y al final poco a poco me he ido trabajando en especies amenazadas, muchas especies amenazadas. Y yo soy biólogo, pero los biólogos hay dos tipos de biólogos, un biólogo que es el de bata y un biólogo que es el de bota. Pues Estefan, por ejemplo, es un biólogo de bota, yo empecé siendo un biólogo de bata que estaba en el laboratorio y soy biólogo molecular, pero después con el tiempo me he ido también yendo al campo y caminar el campo, que es lo que al final más me gusta, ¿no? Y al final me he especializado un poquito en lo que es la palmera canaria. No soy ningún experto en palmera canaria, por ejemplo, no soy fitopatólogo, que me han preguntado, ¿qué le pasa a esta palmera? No lo sé, desde el punto de vista de la fitopatología, y me he centrado en la genética. Pero sí me gusta empezar a hablar también de lo que en la palmera canaria se refiere a otros aspectos culturales que están relacionados con la palmera canaria y que muchos de ustedes también conocen y a lo mejor en otros casos pues, puedan conocerlo, ¿no? Y como decía Richard Dawkins, que era un científico y un escritor que escribió un libro que se llamaba El gen egoísta, pues Richard Dawkins dice que los genes son como los diamantes para siempre. Porque él comenta en su libro que los genes son los que nos controlan y que nosotros en realidad somos nada más que meros transportes de nuestros genes, pero que en realidad controla a todo lo que sería cada uno de nosotros es la genética. Y cada vez se demuestra más la importancia que tiene la genética en muchísimos aspectos que antes no lo conocíamos. Entonces, de alguna manera, lo que me he dedicado pues, también es un poco a estudiar lo que es la genética. A mí me gustaría pues, un poco enseñarles primero de qué vamos a hablar. Pues en primer lugar, pues hablar un poquito de las palmeras, hablar qué es FUENI, cuáles son sus características morfológicas, ecológicas, para un poco diferenciarlas, para después un poquito hablar de la distribución de las palmeras que hay en Fuerteventura, que desconozco, ya lo digo desde ya, lo desconozco, de la manera en que yo quisiera, y enfocar después algunos valores que tiene la palmera canaria desde diferentes puntos de vista, para terminar con la parte que espero poder explicar, porque enseñar genética a veces no es fácil, y vamos a ver si soy capaz por lo menos de decirle en qué nos dedicamos nosotros a hacer investigación, porque ya no solo desde el punto de vista cultural, sino también a hacer investigación. Y en primer lugar, pues, ¿qué es una palmera? Pues las palmeras pues son un grupo de plantas que se denominan monocotiledóneas, después veremos exactamente por qué, y tiene un tallo que es leñoso, tiene un porte arbóreo, pero no es un verdadero árbol. Entonces la palmera en sí es pura fibra, que no crece en el grosor como ahora veremos, y además es una de las especies, uno de los grupos más importantes dentro del mundo de los vegetales. Yo supongo que aquí debe haber un puntero, ¿no? Sí. Que debe ser este lápiz, a ver. No, bueno, no importa, no importa.
que está distribuido a lo largo de todo lo que es el mundo, fundamentalmente en lo que es América, África y sobre todo en el Pacífico, ¿no? Es una especie, o el grupo de especies son fundamentales, son claves, hasta tal punto que después de las gramíneas y las leguminosas constituye uno de los elementos más importantes desde el punto de vista económico y relacionado con las plantas, ¿no? Bueno, y nosotros tenemos en Canarias pues una palmera, nuestra palmera endémica, que su nombre específico es Phoenix canariensis, que además es el símbolo vegetal de todo el archipiélago canario. Se eligió a través de lo que sería la ley del año 91, porque se encuentra en todas las islas. Phoenix canariensis pertenece a un grupo de palmeras que nosotros en biología llamamos un género. ¿Un género qué es? Un género como un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos que todos tienen desde el punto de vista evolutivo el mismo origen. Entonces, la palmera canaria pertenece a ese grupo de hermanas en que son 14 hermanas las que tienen. Esas 14 hermanas, como ustedes pueden ver, pues por un lado tenemos la palmera canaria que se encuentra en el archipiélago canario, tenemos la palmera, la Phoenix atlántica que está en Cabo Verde, o la que está en Creta que se llama Phoenix theophrastis. Entonces existen 14 especies que se distribuyen fundamentalmente entre lo que es el continente africano y el continente asiático. Todas las Phoenix tienen tres características comunes que las diferencian de otras palmeras. ¿En qué se diferencian? Primero, que las partes basales de las hojas tienen unas púas, como decimos, unos espuchos, decimos en Canarias, y que además son ponzoñosas como la madre que las parió, porque como se piquen con eso, lo que primero tienen que hacer es ponerse la vacuna antitetánica porque es tremendamente ponzoñosa. Bueno, pues todas las palmeras del género Phoenix tienen esos acantófilos que decimos, o acantofilos que decimos en botánica. En segundo lugar, los ápices de las hojas también suelen ser enteros y agudos, y sobre todo, el punto de la hojas, de lo que son los foliolos, las hojitas pequeñas de la penca que nosotros llamamos en Canarias, pues están induplicados y significa que tienen forma de canoa. Pues no se fija en lo que es esa, pues tienen forma así, en forma de V. Pues todo el género Phoenix tiene esas características. La hermana mayor de toda esta familia de 14 especies es Phoenix dactilífera. La Phoenix dactilífera es la palmera datilera. La palmera datilera constituye uno de los, parece mentira, uno de los árboles, aunque no es un árbol, frutal más cultivado del mundo. Hay más de 3.000 variedades de dátiles. Lo que pasa es que en el mundo occidental no está con nosotros, es más bien con el mundo árabe, los mundos sobre todo el continente africano y asiático, sí es verdad que constituyen su gran alimento. Es de las 4 grandes plantas, especies de que han estado con el ser humano desde épocas muy, muy antiguas, como son, en primer lugar, el olivo, en segundo lugar, la viña, en tercer lugar, la higuera, y para el mundo árabe, sobre todo, insisto, la palmera es un árbol sagrado, y por eso se ha plantado y se ha cultivado tanto como en un momento determinado ha dado lugar hasta 3.000 variedades. Incluso tiene connotaciones culturales y religiosas en todas esas partes donde esa palmera crece, hasta el punto que, como ustedes ven también, pues solo en el año 22 la comercialización de los dátiles produjo más de 9,7 millones de toneladas, siendo, como ustedes ven ahí también, Egipto, Arabia Saudí y Irán sus principales productores. Nuestra palmera, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene sus características morfológicas que las hace diferenciar del resto de sus hermanas. Como todos los hermanos, pues unos nos parecemos, pero cada uno tiene también sus singularidades. ¿Cuáles son las singularidades de nuestra palma canaria y nuestra palmera canaria? En primer lugar, tiene un tronco como si fuera un único tronco columnar, cosa que en otras palmeras no se aprecia y ahora lo veremos. En segundo lugar, además, los acantófilos o los espuchos son muy grandes y muchas veces de un color amarillo considerable. Eso es otra de las características que tiene nuestra palmera. Y al mismo tiempo también tiene todo lo que es una corona foliar, pues muy, muy, muy grande, con unas pencas considerablemente largas y que, como ustedes ven, bastante frondosa y bastante densa. Eso es lo que caracteriza morfológicamente a la palmera canaria. Si lo comparamos con la palmera datilera, un poquito ahí ven, ¿tú ves bien? Sí. ¿Ves las diferencias entre lo que sería una especie y la otra? Estos son los dibujos hechos por Marianne Kunkel,
que era una de las grandes ilustradoras científicas que estuvo aquí en Canarias viviendo, en Gran Canaria concretamente. Era la mujer de Günther Kunkel, uno de los botánicos que estuvo en Canarias, y era una extraordinaria ilustradora, y ahí se ve perfectamente cuáles son las diferencias entre lo que sería una y otra. Pues fíjense que, por ejemplo, en el caso de la palmera datilera, una de las características que tiene es la presencia de hijos. Eso es típico de una palmera datilera. No todas las palmeras datileras van a tener hijos, pero si tiene hijos es palmera datilera, que son clones absolutamente, como las plataneras, que la platanera saca pues, los hijos, pues de la misma forma lo hace la palmera datilera, cosa que nunca sucede en la palmera canaria. Y ustedes fíjense también las diferencias en el color de las hojas, en el tamaño incluso de los foliolos, y nos permite ver cuáles son las diferencias, y sobre todo en los dátiles, porque ahora veremos que los frutos son completamente distintos una especie u otra. Y es una especie que decíamos que era monocotiledónea. ¿Qué características tienen las monocotiledóneas? No crecen en grosor, no crecen, que guay, ¿no? Que además de hacerte bien y no engordar, se ve más, es fantástico, ¿no? Pues la palmera canaria tiene eso, que como es una monocotiledona es como si fuera una hierba gigante. Entonces crece en el primer año de vida en grosor, y cuando ya quiere ese grosor durante el primer año y medio, a partir de ahí ya no vuelve a crecer más en grosor, y es pura fibra lo que hay en su interior. No tiene madera como los hay en otro tipo de árboles. Esas son las monocotiledóneas. Lo mismo sucede con los tragos, que es otra especie de monocotiledónea. Es verdad que después hay palmeras que son, oye, tú ves aquello es duro, es resistente, pero en realidad son fibras lo que tiene, y por lo tanto no es un verdadero árbol. Eso por una parte. Las anillas que ustedes ven ahí se ponen para evitar que precisamente las ratas suban. Eso era muy de La Gomera, ahora veremos por qué, o después veremos por qué, para que las ratas no subieran por el espíritu, es por lo que se ponen esas anillas. Otra característica que tienen las palmeras en general es que son dioicas. ¿Qué significa dioico? Dioico significa, oico es lugar, sitio, pues dioico es dos sitios. ¿Qué significa? Que hay palmeras machas y hay palmeras hembras. El 85% de las plantas son hermafroditas. El 85% de las plantas tienen el aparato masculino y el aparato femenino en la misma flor. Allí donde están los estambres, los pitilos, entonces está todo en la misma flor. Pero en el caso de las palmeras, en su gran mayoría, tienen los sexos separados. Con lo cual van a existir machos y van a existir hembras. Y además, con igualdad de género, porque existe el mismo número de machos que de hembras, en general. Lo que hay un 50% respeta, por lo tanto, lo que es la igualdad. Por lo tanto, vamos a tener inflorescencia, flores absolutamente femeninas, solo femeninas, y flores totalmente masculinas, solo masculinas. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, los frutos es una flor embarazada, con lo cual, ¿dónde se van a aparecer los frutos de la palmera canaria? Evidentemente, en las hembras. Entonces, cuando ustedes ven una palmera que tiene las támaras que tienen los frutos, pues evidentemente de entrada ya saben que es una palmera hembra. Hay otras formas de diferenciarla, pero eso es lo primero. Y además esas támaras que tienen, decimos támaras, después hablamos también cómo se dicen aquí, porque aquí, según he estado hablando muchas veces de esto con Genoveva, pues aquí en el Fuerteventura y en cada isla tienen distintos nombres según lo que es la toponimia o los nombres. Son bayas carnosas de una sola pipa, de una sola semilla, ¿vale? Y esas bayas carnosas además se mantienen en el árbol, se mantienen en la palmera de un año para otro, con lo cual es fácil ver hasta varias generaciones de frutos en el mismo individuo. Y ahí lo ven ustedes. Eso es la típica semilla de una... ¿Qué es lo que tiene la palma o la palmera canaria? Que el fruto no tiene nada que ver con el dátil. El dátil evidentemente tiene una sustancia mucho más carnosa, se come, si quien ha comido dátiles sabe perfectamente lo que es, pero el caso de la palmera canaria pues no tiene prácticamente nada de carne y es una semilla casi absoluta en el centro, y además tiene una parte que lo podremos ver, si lo podemos ver cuando mañana vayamos de excursión, que es donde aparece el embrión de la semilla con sus estrías longitudinales. Esa es la típica fruto de la palmera canaria. Y ahí ven ustedes las diferencias entre, sobre todo, el tamaño de lo que son un dátil y de lo que es una támara, ¿vale?
Los dátiles, por lo tanto, son el fruto de la palmera datilera, de la Phoenix dactylifera, y las támaras son el fruto de la palmera canaria. Otra de las cosas características que tienen las palmeras en general, no solo las canarias, pero que estamos hablando de las canarias, es que pueden ser muy longevas, pueden vivir cientos y cientos de años. Entonces, en un momento determinado, como ustedes ven ahí en el Camino Largo, o que están en estas palmeras que están en San Telmo, pueden ser ejemplares tremendamente altos. Pero es difícil, como no es un árbol, es difícil conocer y saber cuánto es la edad de una palmera. ¿Por qué? Porque en los árboles sí hay un crecimiento de anillos, entonces sí nos permite con el crecimiento saber y conocer cuál es la edad. Pero en el caso de los dragos o en el caso de las palmeras no se sabe, porque no tienen esos anillos. Pero ahora sabemos más o menos que la palmera crece aproximadamente, aunque como todo nos pasa en nuestra vida, que ya llega un momento en que ya no solo no crecemos, sino que menguamos, pues lo que le sucede a la palmera también cuando ella tiene muchos años es que deja de crecer también. Pero aproximadamente, para saber la edad de una palmera, hay que calcular que crece en torno a 1 metro cada 5 o 7 años. Ese sería el término medio. Claro, no va a ser siempre así. Depende si le echas agüita, depende en qué situación se encuentra. No es lo mismo estar en una situación sin agua, seco, que estar en una situación donde evidentemente tienes nutrientes y tienes agua, ¿no? ¿Por qué sabemos eso? Porque los gomeros enseñaron, por supuesto, aquí al amigo, porque los gomeros hacen una extracción de la savia, que lo veremos después. Y después dejan una explotación sostenible y dejan la palmera, una vez que hayan extraído la savia, la dejan. Y al dejarla, tienen que pasar entre 5 y 7 años para volver de nuevo a extraer la que es la savia, lo que es la miel de palma. Y entonces fíjense ustedes, cada vez que hacen una extracción aparecen esos anillos. Y entonces se ha comprobado pues, que precisamente la palmera en 5 o 7 años crece en torno a 1 metro. Es una de las formas en las cuales se ha podido comprobar el crecimiento o la edad de una palmera. De momento lo sigo diciendo en todas las charlas que doy, lo siento. Hasta ahora mismo la palmera más alta que hay en el mundo, la palmera grande más alta que está en el mundo, la tenemos en Gran Canaria. A no ser que me demuestren lo contrario. Esas dos palmeras, que son 2 machos, están en Tenoya, en el barranco de Tenoya, y hemos calculado por distintas formas en que tiene aproximadamente 330 años. Porque claro, si una palma tiene más de 20 metros, ya es centenario. Cualquier palmera que ustedes vean por aquí, que tenga más de 20 metros, ya tiene más de 100 años, casi con toda seguridad, por un poco lo que hemos estado comentando. A lo mejor incluso puede ser que hayan palmeras centenarias que no crezcan tanto, pero si ha crecido tanto, ya es centenaria. Y de momento tenemos, esta es otra que está en Ingenio, que se llama Paquecito, porque la palmera tiene nombre de Paquecito, porque creció en el jardín de un señor que se llamaba Paquito, de Paquecito. Entonces a partir de ahí se ha quedado con el nombre de la palmera Paquecito, que de momento sigue siendo una de las más altas y por lo tanto más longevas que tengamos en lo que es Canarias, ¿vale? Pero también lo tenemos aquí. Y aquí también, yo lo he visto, porque desde las veces que he estado por aquí, por allá, mirando, esto es en la Oliva, y eso es una de las palmeras centenarias. Según me dijeron, esta camiseta que me la compré aquí, me dijeron que estaba basada o que se guiaba en esa palmera que está en la zona de la Oliva, yendo hacia lo que es por Las Ares, entre Las Ares y ya el Cotillo. ¿Vale? Detrás está vale, entonces ahí la tienen de nuevo también, es otra de las, y esa palmera por supuesto es de las centenarias, igual que las que están en Santa Lucía, que son 3 tremendos ejemplares que están en la misma plaza de Santa Lucía Tirajana, y hay algunos que se ven hasta en grupos de 6, y esta me la mandó precisamente Sofía hace poco también cerca de la Oliva, me dijo que era detrás de la casa de los coroneles, en la cual la situación se ve que también está bastante deteriorada, y hablaremos un poquito sobre ella, ¿no? Los palmerales son comunidades boscosas, donde la palmera es la que predomina y la que domina casi prácticamente en esas comunidades, ¿vale? Y están caracterizadas por la palma. Y además son hábitats prioritarios dentro de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos dentro de lo que es obligación
de los hábitats distintos que existen en toda la Unión Europea, uno de ellos es específico de lo que son palmerales del género Phoenis. Y por lo tanto debemos tener en cada una de las islas pues, distintos hábitats que se conserven la palmera canaria, ¿vale? Y crece desde las zonas del mar, como es en este caso en Tenerife, en la Rambla de Castro, hasta más de 1200 metros que hemos y sabemos, por lo menos en Gran Canaria y en algunas partes de La Gomera, en las cuales la palmera puede crecer perfectamente hasta los 1200 metros. Lo que ven también, y ustedes lo saben perfectamente aquí en Fuerteventura, es el crecimiento en zonas de bancales, porque la palmera lo que necesita es agua en el subsuelo. La palmera lo que necesita es tener agua debajo y aguanta muy bien el calor arriba. De hecho, en los oasis que hay en el desierto, cualquier oasis en las zonas del continente africano, que son zonas muy cálidas, que pueden estar hasta 50 grados, un oasis no es otra cosa que un grupo palmera. Entonces, cualquier oasis que ustedes hayan podido ver, que seguramente lo han visto, pues habrán una de las cosas que tiene la palmera. ¿Por qué? Porque hay agua en su suelo. Por lo tanto, siempre que haya agua en el subsuelo va a haber que crecer las palmeras. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones? Porque se han dedicado a plantar palmeras en sitios donde no hay agua. Y esas palmeras las he visto aquí, pero las he visto en Gran Canaria así, las he visto prácticamente en muchos sitios. Si tú plantas palmeras en una zona para jardinar, si no tiene agua, dile adiós, porque la palmera lo que necesita es agua, hasta el punto que es capaz incluso de aguantar, como ha sucedido en Gran Canaria, como se ve también en La Gomera, aguantar perfectamente metido dentro de la presa en zonas totalmente encharcadas. Aguanta pero muy bien. Hasta tal punto que en Canarias se habla y se dice que la palmera en realidad lo que tiene son los pies en el agua y la cabeza al sol. ¿Por qué? Porque es capaz de aguantar temperaturas muy elevadas en lo que es la zona, vuelvo a repetirlo, no necesita que llueva. La palmera no necesita que llueva. Lo que necesita es tener agua en su suelo. Tener agua, si ustedes tienen agua abajo, no necesita en absoluto que venga el agua de arriba. Y eso es una de las características que tienen las palmeras en general, ¿vale? Una de las cosas que se hizo en la distribución de las palmeras en Canarias, se hizo un trabajo que nosotros participamos también, que era un poco conocer cuántas palmeras hay en Canarias, ¿vale? Dice, oye, ¿cómo se hace eso? Pues mira, a través de Google Earth. Y si ustedes van a Google Earth, se pueden contar y pueden perfectamente conocer las palmeras que existen. A ver, no todas, porque algunas se te escapan. Pero es verdad que hicimos el esfuerzo de hacer, en un momento determinado, conocer cuántas palmeras son las que se veían con el Google Earth y técnicas del Sistema de Información Geográfica, y se hizo ese trabajo a través del gobierno de Canarias, y entonces en cada una de lo que eran cada una de las distintas islas se hizo un recuento de esas palmeras. Esas palmeras se dividieron según el suelo. Entonces, tiene fallo es contar las palmeras de esta forma, pero por lo menos las tenemos una idea de lo que hay, ¿vale? Entonces, lo que sí se hizo fueron, como ustedes ven ahí, pues hay un grupo que se llama naturales, rurales y rurales domésticos, son nombres que le pusieron al terreno donde estaba, frente a lo que son las palmeras que estaban pues en zonas urbanas fundamentalmente, o incluso en viales y en carreteras. Yo siempre, lo que se planta de manera artificial, pues está muy bien, que se planten palmeras de aquí, que se planten palmeras allá, pues como forma de tener plantas ornamentales. Pero a mí lo que me preocupa y lo que me dedico es siempre a la parte natural. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si ustedes se fijan aquí, pues si nos ponemos así, la isla de Tenerife tendría más palmeras que la isla de Gran Canaria o que la isla de... Y eso no es cierto, porque lo que ocurre es que la cantidad de palmeras que hay en zonas urbanas en Tenerife supera como crece a las que tienen de manera natural, solamente por las urbanizaciones turísticas que tienen. Entonces, por eso yo me voy a centrar en la parte de lo que es en la zona de natural y rural. Eso es el número de las palmeras, que lo pueden ustedes perfectamente verlas cuando ustedes quieran a través de lo que se llama el IDE Canarias, que es un visor, que seguramente más de uno de ustedes lo ha podido utilizar, y si van a lo que es caracterización del suelo, hay un TIC que es mapa de palmeras canarias. Y ahí están distribuidas todo lo que serían las palmeras canarias que ahora mismo hay en Fuerteventura. No todas. Primero porque muchas
o algunas habrán muerto y seguro porque algunas no se marcaron en su momento, ¿vale? ¿De qué año es eso? 2010, este lo saqué, pero es del 2018 cuando se hizo por primera vez el recuento. El recuento cuando lo hicimos fue en el año 2018. Entonces habría que ver, pues no se ha actualizado, eso sí que. Y también habría que hacer muchos estudios in situ, es decir, ir a donde están realmente los lugares a la hora de tener un conocimiento. Una de las cosas que llama la atención, bueno, pues fíjense cómo lo que está en las zonas del sur de la isla son evidentemente palmeras urbanas. Y entonces lo que habría que ver es cuáles de todas esas son palmerales naturales y cuáles son palmerales que no son tan naturales en Fuerteventura. Esa es mi asignatura pendiente con Fuerteventura. Y ahora les digo después exactamente por qué. Pero sí es verdad que también, por ejemplo, para que nosotros dediquemos o se clasifique un hábitat como hábitat prioritario, tiene que estar en una zona que se llama Zona Especial de Conservación de la Unión Europea. Bueno, pues de momento solamente el 6% de las palmeras de Fuerteventura están en esa zona. Las demás no están protegidas. Así de claro, no están protegidas. Entonces, eso es una de las situaciones que sucede también en Gran Canaria. Bueno, ahí tienen ustedes, por ejemplo, las palmeras que hay aquí en Tiscamanita, más o menos. Fíjense que los verdes serían naturales, según ellos, y después las azules celestes, pues estas son las que están al lado de la carretera. Simplemente lo he puesto como anécdota y para que sepan que existe esa herramienta. Si cogemos lo que serían las palmeras naturales, pues tendríamos en torno a unas 300.000 aproximadamente en Canarias. Lo cual no son muchas. 300.000 naturales, vuelvo a repetirlo, ¿vale? No estoy contabilizando lo que son las que están en urbanización. Pero la tercera con mayor número de palmeras es Fuerteventura. Primero está evidentemente La Gomera, segundo está Gran Canaria y en tercer lugar Fuerteventura. Supera con creces a lo que son los números de palmeras naturales o palmerales que existían en Norte de las Islas. Aproximadamente, ¿vale? Siempre nos quedaremos con esa forma de aproximada. ¿Y qué valores tiene la palmera canaria? Que es un poquito lo que quería seguir ya avanzando una vez que ya sabemos cuáles son sus características. ¿Qué valores tiene? Yo los he puesto en lo que serían las 4 E. Pueden ser 5, podemos poner el valor ecológico. Pero sí es verdad que es una forma de un poco integrarlo, incluso para los estudiantes, decir, oye, ¿qué valor tiene la biodiversidad? Pues oye, para que te acuerdes, son 5 E. 5 palabras que empiezan con la E. Y así te acuerdas un poquito de qué valores tiene, porque esto venía referido a la biodiversidad. Y yo ahora lo que he hecho es enfocarlo a la palmera. Valor etnográfico, valor estético, valor económico y por último el valor evolutivo, que es lo que yo les comentaba, que era el tema genética. Desde el punto de vista etnográfico, pues efectivamente la etnografía lo que hace es describir a los pueblos y la cultura de las plantas que más nombres canarios tienen, incluso hablando con Genoveva, en nombres aborígenes, de las palmeras. Desde el talajaqui o el tajaray, según que sería la base de la hoja, donde la hoja se incrusta en el tronco, hasta la palabra jarropón, pasando por gamame, que son los frutos verdes que los gomeros se lo comían, los aborígenes gomeros se lo comían tostados. Entonces hay una gran cantidad, bueno, la palabra penca, ¿no? Pues sube la penca, le dice a alguien de la península de una penca y se queda ahí diciendo, bueno, esto que es, ¿no? Tiene una gran cantidad de nombres muy canarios asociados a eso. E incluso, una de las cosas que ha pasado, y esto también es gracias al trabajo de Genoveva, es el tema de los topónimos. Hay una relación directa entre el número de topónimos que tiene que ver, curiosamente, con los términos palma, palmar, palmito, pero no con palmera ni con palmeral. ¿Por qué? Pues porque, como me dijo ella, la palmera, el nombre palmera, es un neologismo que vino a partir del siglo XVIII, creo que era Genoveva, del siglo XVIII, y que es simplemente un neologismo francés. Pero siempre se ha hablado en Canarias de palmas. Las Palmas, 7 Palmas, Las Palmas, la isla de La Palma, siempre hablamos de La Palma, y ese es el nombre que se utiliza y se sigue utilizando en muchos sitios en La Gomera, el término palma. Pero vinieron los franceses y como en francés es palmier, pues a partir de ahí entró la palabra palmera y se ha quedado entre nosotros. Pero los topónimos que están aquí, siempre todos están relacionados con esos términos
como el caso del escudo de las palmas de Gran Canaria, que de ahí viene su nombre, que dice Segura tiene la palma, no, Segura no la tiene, pero bueno. También era un recurso para los aborígenes. Se sabe perfectamente de faldas que se encontraron en Lanzarote, gente que se vestía con las faldas hechas con las hojas de palmera, y por supuesto los muertos los enterraban en las cuevas utilizando una serie de fardos hechos con hojas de palmera. También lo sabemos y lo conocemos, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista etnográfico, todo lo que significa la creación de esterillas y de esteras, bolsos y demás, que son tremendamente interesantes y que se han hecho y que se siguen haciendo, por supuesto, con las hojas de la palma, incluso con aspectos religiosos, ¿no? Ustedes conocen perfectamente. Desde el punto de vista estético, Scott Sona es un investigador del Fairchild Botanical Garden de Florida, decía, es que como la belleza de la palmera canaria no lo hay en ninguna otra parte. Bueno, pues uno se pone y ya está en Unamuno. En su momento, cuando estuvo por aquí, por Fuerteventura, hasta le hizo un poema, ¿no? Es una antorcha al aire esta palmera sin bretes ni eslabones. Es decir, que hasta el propio Unamuno se quedó enamorado de lo que era la palma. Y se ha transportado la palma canaria a todas las partes del mundo. Y ahora les explicaré exactamente por qué. Pero lo van a encontrar y se ha encontrado desde Montevideo y de, por supuesto, Uruguay, porque evidentemente los canarios, y Gerardo tiene una anécdota sobre las palmeras que hay en la zona de ahí de Montevideo, porque fueron llevadas para allá por los canarios, por supuesto. Pero no solo eso, en Galicia hay una gran cantidad de palmeras canarias, porque los gallegos, cuando volvían de lo que eran también de ser los indianos, pues necesitaban tener una palma, o ellos no diferenciaban si era una palma canaria o no era una palma canaria, o se lo traían muchas veces desde Cuba, o desde donde estaban, hacia Galicia, y se traían palmas canarias, o se buscaban después las palmas canarias en donde se encontraban, pero necesitaban tener una palmera canaria en esa zona. Y por eso Galicia, todas las provincias están llenas de palmas. Y dice, oye, ¿cómo es posible que aguanten? Pues la palmera, vuelvo a repetirlo, si tiene agua, lo que no le gusta a la palmera es como a todos los canarios, que haya excesivo frío. Como hiere una zona donde haya demasiado y haya temperaturas bajo cero, eso sí es verdad que la palmera no lo aguanta. Aguanta el agua, toda la que quiera. Por eso en Galicia, en la cornisa cantábrica, están llenas de palmas canarias porque precisamente tienen cantidades de agua. Y después en todo lo que es la zona de la cuenca del Mediterráneo. Y eso fue consecuencia de que en un momento determinado un señor que era un antiguo oficial de Napoleón, que bueno, era el vizconde de Vigier, no sé si se pronuncia de esa manera, pues se llevó palmas para allá en un momento que hizo un palacio, se creó un palacio, el tipo, como dice ahí, veneciano en Misa, y lo que hizo fue llenar ese palacio de palmeras canarias. Y claro, pues, ya saben, la envidia, coño, esas palmeras y esas cosas, no, mira, las palmeras que eran, y cuanto más poder tiene, pues tiene que ostentar más. Pues eso hizo que la palmera canaria se hiciera muy, muy, muy popular en todo lo que era la zona del Mediterráneo. Y eso lo aprovechó determinados horticultores como Schenkel, que se nutría de palmeras que eran enviadas por Hermann Wilfred, que era el jardinero que trabajaba en el jardín de aclimatación de Horcaba, y fue la primera persona. Este hombre nació en Alemania, pero era suizo y estuvo casi toda su vida en Tenerife, y proporcionaba semillas de palmera a lo que era este señor Henkel, y fue el que distribuyó en toda esa zona del Mediterráneo esas palmeras y esas semillas de Canarias. Y fue precisamente Hermann Wilfred el primero que empezó a hablar de que la palmera que estaba en Canarias era completamente distinta a las palmeras que estaban en otros sitios. Por eso hoy la palmera canaria se llama Phoenix canariensis, y el autor es, lo podrán ver como H. Wilfred, dedicado, porque la primera persona que habló de eso fue Wilfred. Yo he estado en Cerdeña, he estado en muchos sitios, bueno, en muchos sitios, me refiero yo que en Cerdeña lo digo porque estuve varios meses en un intercambio y me gustó muchísimo. Y una de las cosas que tenía Cerdeña, pues uno de los lugares que más me ha llamado la atención fue Bosa, una ciudad, un pueblito precioso, una preciosidad de sitio con un castillo arriba, pero no solo en Cerdeña, sino en todo lo que es la cornisa, todo lo que es la riviera del Mediterráneo está lleno de palmeras por todos lados canarios, y muchas de ellas, por supuesto, centenarias.
Y estas palmeras que eran centenarias, que estaban en Boston, el problema que hay ahora mismo en toda Europa es la afección por el picudo rojo. Y se las está cargando, hasta tal punto que en el año 2019, cuando yo fui, todas esas palmeras han desaparecido por completo. El picudo rojo afortunadamente fue erradicado de Canarias, el único lugar del mundo que se ha podido erradicar el picudo rojo. ¿Por qué? Pues porque también en ese caso es verdad que se hicieron los deberes. Se hicieron los deberes por parte del gobierno de Canarias, lo centralizaron todo, aportaron mucho dinero y después evitaron la entrada de lo que eran otras palmeras y se pudo conseguir erradicar el picudo rojo. Y además Fuerteventura fue uno de los últimos sitios en los cuales el picudo estaba en la zona. Pero no solo en Europa, también en California, en la zona de California y Estados Unidos, la palmera ha tenido muchísimo éxito gracias al señor, gracias, seguro que se lucró, está más claro. Ese John Rock tenía unos viveros y se dedicó a distribuir esas palmeras canarias pues por todo lo que era la zona de California. Y se hizo muy muy famosa porque en el año 1915, pues como ustedes ven ahí, en una de las exposiciones internacionales, pues una de las cosas que hicieron fue exponer palmeras canarias. Y a partir de ahí se hicieron muy famosas hasta tal punto que hoy todo California, y ustedes los que peinan canas como yo se acuerdan de Falcon Crest, pues Falcon Crest tiene esas palmeras canarias. Y esas avenidas que hay son palmeras canarias, todas las que están allí, y allí en California la palmera canaria es uno de los... Mi sobrino estuvo allí durante un par de años y lo primero que me dijo, dice, ya que mira esto lo que hay aquí, y yo no sabía que estaba... Entonces son palmeras, bueno, las tratan como reyes, ¿no? Hasta el punto que la Universidad de Stanford tiene en su entrada, el señor Frederick Olmsted, que era un arquitecto paisajista, pues quiso tener pues, unas columnas que de alguna manera dijeran que iban a entrar en la Universidad de Stanford, y lo que hizo fue plantar palmeras canarias. Hoy tienen este aspecto absolutamente espectacular, ¿no? Pues ahí está lo que sería nuestra gran embajadora, si ustedes quieren, porque todo el mundo habla de Canarias, pues nuestra gran embajadora es precisamente la palmera canaria en todos estos lugares. Fíjense la palmera canaria, que por cierto es un macho, que también mi sobrino estuvo por esa playa y dice, mira, verlo. Entonces es un tremendo macho que es centenario, por supuesto, y que se lee desde Google Earth. Cogen Google Earth y buscan State Beach o Moonlight State Beach y se ve perfectamente la palmera canaria. Fíjense dónde está localizado al lado de la playa. Como anécdota, nada más, ¿vale? Desde el punto de vista económico, pues desde el punto de vista económico, evidentemente, uno de los aspectos económicos más importantes que tiene La Palma se hace, y ustedes lo saben, en la isla de La Gomera. En la isla de La Gomera, ellos tienen esa técnica tan extraordinaria que lo que hacen son guarapear, hacer el guarapeo de la palma canaria. Y el guarapeo no es otra cosa que hacerle a la palma, pues lo que sería una especie de cuenco, en el que a partir de ahí la savia empieza a salir de lo que es las zonas bajas hacia las zonas más altas, y con una simple caña y un cubo van recogiendo esa savia. Es savia cruda, y esa savia es el guarapo, nada más y nada menos. Llegan, la recogen rápidamente para tampoco concentrarnos en ello, la filtran y la ponen a cocer, y con eso sacan lo que es la miel de palma, que bueno, la miel de palma con unas torrijas, eso es algo absolutamente impresionante, ¿no? Y es verdad, porque es una miel que no es miel. Han tenido problemas como consecuencia de la entrada a Europa y por otras razones que no vamos a entrar en ellas, han tenido que cambiarle el nombre. Nosotros seguimos diciendo la miel de palma, pero en realidad ahora tienen que cambiar el nombre y tienen que poner extracto de palma, porque Europa se los prohíbe, porque es verdad que no es miel. Pero podían, pero igual que la leche de almendra no es leche. Entonces un poco va por ahí las circunstancias, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista económico es cierto que la palma canaria también tiene. Y si tienen la oportunidad de ir a La Gomera, pues mi sugerencia es que vayan allí a Lojera, donde hay un centro de interpretación sobre la palma canaria muy bonito, muy interesante, llevado a cabo, llevado y mantenido por ahora mismo por gente joven y del grupo de AIDER, que es de la Asociación Insular de Desarrollo, y la verdad de Desarrollo Rural, y la verdad que está muy bien. Si van a La Gomera no dejen de visitar, ¿no? Y por último, lo que nos queda, para no cansarles demasiado, porque sé que una
charla corta hace mover la mente, pero una larga lo que hace es mover el cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar que se mueva mucho, vamos a intentar ya hacerlo lo más corto posible y hablarles de esa parte evolutiva que yo les comentaba, que es la parte genética que estamos nosotros estudiando y que es donde hacemos la ciencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar con el ADN de la palmera y ahora les diré por qué y para qué. Básicamente lo que hacemos es que a partir de lo que son una palma, recogemos muestras de hojas, las escachamos, las llevamos al laboratorio y a partir de ahí podemos obtener el ADN de la palmera, ¿vale? Ese ADN lo que hacemos es que generamos una base de datos molecular con el ADN que nosotros tenemos. Para que se hagan una idea, uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos, y después les explico un poco más sobre qué técnicas de ADN, en qué consisten, uno de los primeros trabajos que hicimos era: ¿existen diferencias genéticas entre las palmeras que hay en cada una de las islas? ¿O son todas iguales? Y si existen diferencias genéticas, ¿en qué consisten? Esa era un poquito nuestra pregunta, ¿no? Y entonces para eso nos fuimos a todas las islas, donde había palmeras, y fuimos a palmerales que considerábamos nosotros que eran naturales. Y nos fuimos, igual, evidentemente, jugamos en casa, en Gran Canaria analizamos 9, en Tenerife 5 palmerales, por supuesto en La Gomera 10, en el Hierro no, porque, ahora veremos exactamente por qué, no hay palmerales naturales. Y pensamos que no, y ahora les explico por qué. Y entonces fuimos, y por supuesto vinimos aquí a Fuerteventura. Y para nosotros el palmeral natural que existía era la zona de Buen Paso y de Betancuria. Entonces en Fuerteventura pues nos cogimos y fuimos, que es donde vamos a ir mañana, pues cogimos palmeras, esos son cada uno de los distintos puntos de las palmeras que cogíamos, porque íbamos a la palmera, puntos GPS, y entonces así tenemos localizados todos y cada uno, y cogimos en este caso 4 poblaciones, 2 en Betancuria, 1 en Buen Paso y la otra en Madre del Agua, y ahí las tienen ustedes como son todas las palmeras que hemos analizado desde el punto de vista genético. Y entonces estas son las de Madre del Agua, muchas, a lo mejor algunas no estarán, pero era lo que hicimos hace ya algunos años. ¿Y qué resultados tuvimos? Y después les explico cómo fue la técnica. ¿Qué resultados tuvimos? Pues los primeros resultados que nosotros obtuvimos es eso que ustedes ven ahí. Dice, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí? Lo que están viendo ahí, cada uno de los puntos es el palmeral. El grupo de número de individuos, lo cogimos 10, 15 individuos por cada población, entonces lo que ustedes ven ahí son los resultados que obtuvimos para cada palmera. Y ese plano que ustedes ven ahí es simplemente la distancia genética. Nosotros podemos hacer el análisis genético y medir la distancia genética con unos algoritmos que existen. Es fácil, no es fácil, pero se puede hacer. Con lo cual lo que ustedes están viendo ahí es un mapa, como cualquier otro mapa que hay en el mundo, de tal manera que la distancia genética, en este caso, que hay de Betancuria a la que está en La Palma, es mucho mayor que la distancia genética que hay de Betancuria 1 a Betancuria 2. ¿No entienden, no? Simplemente es que genéticamente, cuanto más próximos estén los puntos, más similares son genéticamente hablando. Y cuanto más separados están los puntos, pues más distintos son genéticamente hablando. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo vemos clarito. Vemos que efectivamente, desde el punto de vista genético, las poblaciones están relacionadas con la isla. Es decir, que hay diferencias genéticas entre lo que serían las palmeras de cada una de las islas. Por eso se aproximan y son muy próximas y son muy similares. Las de Fuerteventura son muy similares las de Gran Canaria, pero se diferencian de las de Fuerteventura. Y lo mismo sucede con la de La Palma. Y la de La Gomera y Tenerife pues están muy próximas, pero que desde el punto de vista geográfico también están muy próximas. Y otro punto que también tenemos, hay mucho gomero en Tenerife, muchos chicharros que también en La Gomera. Ha habido mucho trasiego de lo que serían las palmeras y por eso consideramos que están ahí. ¿Vale? Es decir, ¿existen diferencias genéticas en las palmeras entre las tres islas? Sí, por supuesto. No se deberían mezclar, se mezclan y ahora veremos otra de las cosas, pero al principio serían esas diferencias. Pero es más, cuando nosotros hacemos el análisis, esto es como un árbol, se llama un árbol, el neighbor joining, es una forma de agrupar las diferencias. Entonces, ¿cómo agrupamos las diferencias? ¿Cómo se lee este árbol? Este árbol se lee de abajo para arriba. Es decir, lo primero que hacemos es que vemos que la primera que esté ahí fuera es la palmera tilera. Pues si empezamos con los puntos, vemos que el primer punto que se separan es todas las Canarias de la datilera. Vale, seguimos la siguiente línea y vemos que hay de nuevo otros dos grupos. Primero Fuerteventura
Gran Canaria, después Tenerife, después La Gomera, después La Palma. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo aquí es que en realidad la colonización, eso se llama la colonización de la palmera canaria, la evolución de la palmera canaria en Canarias, ha seguido lo que se llama unas piedras de paso, stepping stone. ¿Qué significa piedras de paso? Porque a medida que las islas han ido saliendo del mar, pues esas han ido colonizándolas de siempre, de lo que es desde el extremo oriental hacia el extremo occidental. Eso pasa también con un montón de especies. Los lagartos, los primeros lagartos que vinieron de Canarias entraron por Fuerteventura, porque es el punto más próximo al continente africano. Y los lagartos han ido evolucionando también de la misma manera. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las palmeras de Fuerteventura, las que nosotros estudiamos en Buen Paso y en Madre del Agua, pues serían las palmeras que desde el punto de vista genético son las más ancestrales. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo por ahí es por donde colonizó la palmera canaria del archipiélago. Y evolucionó desde un ancestro, que le llamamos nosotros, de una palmera que era común y que llegó aquí a Canarias y aquí evolucionó de una manera completamente distinta, dando lugar a la colonización que ustedes ven a lo largo de ese Neighbor. ¿Vale? Eso por un lado. Lo segundo que nosotros estamos trabajando es, entonces, desde el punto de vista de las palmeras de Fuerteventura, pues son las palmeras desde el punto de vista genético más ancestrales de Canarias. Esa es un poco la frase o el titular que nos podemos quedar con esa idea, ¿vale? Por ejemplo, en La Gomera sabemos y hemos estudiado, en La Gomera prácticamente no hay diferencias genéticas entre las distintas poblaciones de La Gomera. ¿Por qué? Porque los gomeros han estado permanentemente plantando palmeras de aquí para allá, han estado llevando palmeras de un sitio para otro porque las explotan y porque evidentemente forma parte de su cultura, de la cultura de la palma que se llama ahí, se habla mucho. Pero en otros sitios no tiene por qué haber esas diferencias porque, a no ser que se sepa desde antiguo que aquí había movimiento de palmeras. Aquí lo que hay es otra cosa que lo veremos después, para no enrollarnos. ¿Y qué tiene que ver precisamente con esto? Con los híbridos. ¿Qué ocurre? Tenemos palmera canaria, tenemos palmera tilera, tenemos esas dos hermanas que te habíamos hablado. Pues lo que sucede es que las palmeras, sobre todo estas dos hermanas, son capaces de cruzarse una con la otra y tener descendencia fértil. ¿Vale? Nosotros los biólogos decimos que una especie se diferencia de otra especie cuando pueden haber cruzamientos, pero no hay descendencia fértil. Y eso separa, en lo que se llama el concepto biológico de especie, separa una especie de otra. Entonces, en el caso de las plantas, esa barrera entre especies no están, ni son tan fuertes. Con lo cual van a poder cruzarse ejemplares de palmera canaria y de palmera tilera. Y se van a generar híbridos. Tienen partes de canaria, partes de tilera. Oye, ¿qué importancia tiene eso? Hombre, la importancia que tiene es que si dejamos que eso sea así, café con leche para todo el mundo. Al final lo que tenemos es Coca-Cola en todos sitios. Y no tenemos nuestro refresco. Es decir, que no conservamos lo que es singular. Y una de las cosas que siempre también digo a mis estudiantes en general, es que uno de los aspectos que más valor le da a las cosas es el hecho de ser único. Mi madre dice que como yo no hay dos. Y es verdad que cuando algo es único, tiene mucho más valor. Y entonces fíjense las pinturas. ¿Por qué? Porque la Gioconda es una sola. Si es una copia, la catedral es una sola, el Roquerulo es uno solo, Tindaya es una sola. Si hubiesen 50 Tindaya, pierde valor. Pero si es una sola, tiene mucho más valor. La singularidad le da valor a las cosas. Pues nuestra flora y nuestras palmeras es única y es singular. Y si dejamos que se cruce con todo, pues puede estar muy bien, porque yo soy de los primeros que creo en la biodiversidad y que creo en que precisamente lo que debe haber es una mezcla de todo y es donde mejor estamos. Pero en ciertas cosas hay que mantener esa singularidad, porque si no, al final lo que se hace es un mundo globalizado. Y entonces esa es nuestra lucha, no me gusta la palabra lucha, sino nuestro énfasis es mantener la singularidad de la palmera canaria. ¿Y cómo mantenemos la singularidad de la palmera canaria? Evidentemente con los genes. Ahí es donde está la cuestión, mantener los genes.
Entonces, nosotros lo que hemos trabajado es con un marcador molecular para intentar diferenciar entre la palmera canaria y la palmera datilera. En muchas ocasiones es fácil diferenciarlo, porque lo vemos así, esto es una palmera canaria y esto es una palmera datilera. No hace falta molecular, la historia no le falta ni molécula ni nada. Pero claro, cuando empezamos a mezclar, cuando empezamos a ver lo que hay por aquí y por allá, ya las cosas cambian. Y en un momento determinado lo que necesitamos son marcadores fehacientes, marcadores que sean objetivos, marcadores que digan, oye, esto es palmera canaria, esto es palmera datilera, estos son híbridos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos trabajado a partir de lo que serían herencias nucleares y herencias maternas. Tenemos marcadores maternos, marcadores que son nucleares. No quiero extenderme tampoco mucho más, pero la herencia materna es que un determinado gen, como sucede con las mitocondrias de nosotros, las mitocondrias ustedes saben que son parte de la célula, tienen su propio ADN. Y ese ADN se hereda solo de la madre. Yo mis mitocondrias tengo el ADN de mi madre. Y mis hijos tienen el ADN de su madre. No tienen el ADN mitocondrial, que es el que se utiliza para conocer todo por dónde ha ido la evolución humana, pues un poco así se le llama, dónde está la EVA inicial. ¿Cuál es la EVA inicial? La EVA se refiere a esa parte de herencia materna en la cual se mantiene, no se cruza, se mantiene por la madre. Yo tengo exactamente el mismo ADN mitocondrial que mi madre. Pues eso es lo que nosotros hacemos con las palmeras. Acuérdense que eran dioicas, palmeras macho y palmeras hembras. Con lo cual podemos y sabemos que existe un marcador que es cloroplástico, en este caso está el cloroplasto, que va de madre a hijo, con las palmeras. ¿Vale? El segundo marcador es ese marcador que se cruza, mitad del macho, mitad de la hembra, mitad del padre, mitad de la madre, y eso sí es verdad que se mezclan, son los nucleares. Con lo cual tenemos otro tipo de marcadores que nos van a dar mucha información. Por ejemplo, se ha descubierto, eso fue hace muy poco, hace el año pasado, que las palmeras datileras que se pensaban que eran una sola, pues se han visto que tienen dos estirpes, completamente distintos. Unos tienen un clorotipo, que es ese ADN maternal, que le llamamos 254, y el otro es 242, y son completamente distintos. Es decir, que ya dentro de la palmera datilera existen diferencias genéticas. Pues nuestra palmera canaria tiene otro clorotipo completamente distinto al resto de sus hermanas, porque ya se han comparado las dos especies y se sabe que nuestra palmera es absolutamente diferente a lo que es el resto de las palmeras de fuera. Y su clorotipo es 266, se llama así, por el tamaño, ¿no? Con lo cual tenemos que en un momento determinado podemos ya, oye, pues si tiene 266 es canaria, ya está, perfecto. No tan fácil. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 266, pero es que tú vienes de tu madre canaria, pero el macho era datilero. Y es un híbrido con 266. Ahora lo vemos. El segundo grupo es los nucleares. Pues también hemos estudiado un grupo de genes nucleares en los cuales comparamos lo que eran el genotipo que llamamos de la palmera canaria con el genotipo de la palmera datilera. Y encontramos un conjunto de genes. Yo no les voy a contar exactamente cómo es, pero créanme, que encontramos un grupo de genes en los cuales son diferentes la palmera canaria con respecto a la palmera datilera. Por lo cual tenemos marcadores moleculares maternales, marcadores moleculares nucleares, y entonces si juntamos los dos, ese genotipo le hemos llamado genotipo nuclear canario. Con lo cual yo cojo una palmera, junto el genotipo nuclear canario, veo cuál es el genotipo del cloroplasto, es decir, 266, 242, 254, y somos el CCI de la palma, porque nos dedicamos y sabemos exactamente ya la huella dactilar de esa palmera. Y lo hemos conseguido, he tardado 20 años. Pero al final pues, empezamos una técnica y al final lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido de tal manera que ahora nosotros con una palmera podemos saber exactamente si es palmera canaria pura. ¿Cuál sería la palmera canaria pura? Aquella que es 266 en su cloroplasto y tiene su genotipo nuclear canario, lo puesto en amarillo, por supuesto, pío. Eso es la palmera canaria pura. ¿Cuál sería la palmera datilera? La palmera datilera sería la que viene debajo, si es la 242 o la 254, con su genotipo nuclear datilero
y el cloroplasto 242, 254. ¿Cómo serían los híbridos? Pues efectivamente serían una cosita como esta. Pueden haber híbridos con 266, pero con el fenotipo nuclear variado. ¿Por qué? Eso significa, si es 266, significa que la madre de ese individuo, sea macho o sea hembra, da igual, la madre de ese individuo era canaria, pero se pudo haber cruzado con un macho datilero. ¿Vale? Entonces va a tener, el clorotipo va a ser de la madre, pero el nuclear va a ser una mezcla de los dos. ¿Me sigue? Más o menos. Vale. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a estudiar las muestras, pues efectivamente nos damos cuenta que es lo que hicimos en el caso de las tres islas que tenemos trabajadas hasta ahora. Existen palmeras canarias, existen palmeras híbridas, existen palmeras atileras. Ya vamos en primer lugar a ver la morfología, porque ya sabemos distinguir entre palmera canaria y palmera atilera en muchas ocasiones. No lo híbridos, pero en otras ocasiones no. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados, de nuevo, ese mapa en que se nos ve las distancias, ven claramente cómo Phoenix canaria existe en un lado, cómo las otras Phoenix dactilíferas están por el otro, y cómo al final tenemos en el medio pues, un conjunto de individuos que efectivamente son los ejemplares híbridos. Pero tenemos un grupo de ejemplares que nos tiene hablando solo, y es un grupo de ejemplares que tiene el genotipo nuclear canario, pero 242. ¿Esto qué es? ¿Cómo hacer? Es lo que se llama el mantenimiento del cloroplasto. Es decir, posiblemente esos ejemplares son ancestrales, híbridos muy ancestrales, en que se han ido cruzando con palmera canaria, con palmera canaria, con palmera canaria, con palmera canaria, han perdido, digamos, sus rasgos datileros, pero como la herencia materna es la herencia materna, el 242 se sigue manteniendo. Y son lo que se llamamos nosotros ejemplares canarios 242, que son ancestrales. Y eso es lo que hemos encontrado tanto en una isla como en otra, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera. Y estas son las situaciones que hemos encontrado ya para terminar. Pues en Gran Canaria pues tenemos poblaciones que son canarias puras, como las que están ahí en la presa de Soria. Hay ejemplares que nosotros decimos, oye, estos son híbridos. Pues no, nos han sorprendido y son palmera canaria pura. Oye, hay otros que en un momento determinado también digo, coño, estos son híbridos, joder, así que esto no es un híbrido, no es palmera. Pues no, va. Lo que hay es una gran variedad de morfología. Es decir, que como pasa con todos los canarios, con cualquiera de nosotros, aunque como hay unos rangos morfológicos variados, pero al final, desde el punto de vista genético, eso es una palmera canaria. Y en otros casos nos ha sorprendido porque decimos, esto es un híbrido. No, es atilero. Bueno, porque lo hemos hecho. O en este caso decimos, ¿esto es una palmera canaria? Pues no, es una palmera híbrida. Porque ya tenemos caracterizado tanto en uno como en el otro. Y yo les digo, usted me da cualquier palmera, no por presumir, ahí me ha costado. Cualquier palmera yo les puedo decir si es palmera canaria, si es palmera híbrida o si es palmera atilera. Eso sí que lo hemos conseguido ya. Y esos son, por ejemplo, este que ustedes tienen a la izquierda, si ustedes ven esa planta, dicen, oye, eso es una palmera canaria, pero eso es un híbrido ancestral. Tiene características morfológicas, palmera canaria, pero mantiene todavía ese cloroplasto 242. Y así sucesivamente. Ahí tiene, por ejemplo, en el campus otros ejemplares. ¿Vale? Y eso es lo que hemos hecho y hemos visto que, por ejemplo, pues hay poblaciones puras de palmera canaria que deben ser los lugares en los cuales sean fuentes semilleras. De ahí es donde tenemos que, para mantener la palmera canaria, debemos ir a esas poblaciones. Tanto en Gran Canaria como en el caso como en Tenerife. Hay zonas, por ejemplo, de Tenerife, en la Rambla de Castro, que es una mezcla de todo. Ahí hay de todo. Lo mismo que en las zonas pero después hay poblaciones como Ruiz Blas, como el Lomo de Quirrell, que también son canarias puras, que eso es lo que nosotros buscábamos. Esto aquí es una mezcla. Esto es Masca, que también hay, son muchas canarias. En La Gomera, por ejemplo, la gran mayoría son palmeras canarias puras, afortunadamente. Pero hay un sitio que es el Canso del Barranco, de la zona del Langrero, que ahí sí que hay muchas palmeras híbridas y muchas radileras. En el caso de Inquífigo. Con lo cual, eso es un poco la idea. Nosotros lo que estamos es buscando la manera de mantener la palmera canaria desde el punto de vista genético, porque nos parece que es una forma de mantener la especie, porque, vuelvo a repetir, la singularidad, ¿no? ¿Qué pasa con Fuerteventura? Pues esa primero mi gran deuda,
Mi gran deuda es venir aquí a decir, coño, vamos a buscar a ver dónde tenemos los palmerales más puros. Lo que ocurre en Fuerteventura es que esto está absolutamente lleno de todo. Aquí hay palmeras datileras por todos lados. Y aquí hay palmeras híbridas por todos lados. Las razones no las conozco, pero desde el punto de vista histórico debe ser muy interesante saber por qué en Fuerteventura se mezclan palmeras tan espectaculares y que probablemente sean canarias como las que están aquí en nuestra Escuria, con cosas más raras que te han traído fuera. Esto era una anécdota, ¿no? Esto es otro día que lo vi en un jardín no me acordaré el nombre, en que están, pues, estos son palmeras datileras. Hay palmeras centenarias en Fuerteventura, por supuestísimo. Aquí hay una gran cantidad de palmeras, y muchas de las cuales pues están padeciendo, sobre todo, a mi modo de ver, la sequía. Porque la situación aquí, como ustedes saben mejor que yo, las tremendas palmeras que existen aquí en Fuerteventura. Lo que está sucediendo en las peñitas es una cosa tremenda. Aquello está, yo no sé si han hecho algo últimamente, pero a mi modo de ver no es nada más que falta de agua. Porque claro, estamos en una sequía tremenda, pues habrá que buscar una forma en que el suelo, recuperemos el suelo, que es tremendamente importante, pero al mismo tiempo buscar la forma en que esas palmeras estén en otras condiciones. ¿Por qué la palmera en Fuerteventura crece y ha crecido muy bien? Pues porque ha estado siempre en zonas de barranco, así está ahora mismo, y ustedes lo saben mejor que yo, como está la zona de las Peñitas, o en la madera del agua. Fíjense la cantidad de suelo que se ha perdido allí. Toda esta zona es impresionante como, eso es, ven ustedes, las raíces por fuera en esta situación, porque el proceso, un ejemplo de la situación de erosión que hay en la isla, ¿no? Pero desde el punto de vista ese, evidentemente, claro, la cavia y la asociación que hay, el mantener las cavias con agua, la que hace que la palmera, lo que necesita, vuelvo a repetirlo, le da igual el sol que haya. Si están metidas en agua, los pies en agua, y lleva hasta la vuelta, y por eso esa asociación entre palmeras y cavia. Pero también es verdad que desde el punto de vista de científico, aquí no sé qué poblaciones podrían ser las más puras y cómo conservarlas. Posiblemente sean estas de la zona de Madre del Agua. No lo sé. Vuelvo a repetirle que es mi gran deuda. Hacer un estudio genético de las poblaciones de palmerales que hay en Fuerteventura. Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista científico, estudiar los híbridos que hay aquí debe ser una cosa alucinante. Porque tiene que haber de todo. Estoy convencido que aquí hay absolutamente de todo porque se ven en los campos. Estos son palmeras datileras, no hay sino que verlas. Y yo te puedo decir, pero la de atrás, yo digo que es una canaria. Aquí hay mezclado todo y por todos lados, todas las que ustedes ven ahí son palmeras datileras. ¿Por qué se han plantado tanto las palmeras datileras? Supongo que hay una razón histórica, pues porque probablemente pues, se pasó hambre y los dátiles significaban tanto como la gomera, deben ser ese tipo, pero sí es cierto que Fuerteventura está llena de palmeras datileras, o por lo menos palmeras híbridas como las de los coroneles, estoy seguro que no son palmeras canarias, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que yo les quería contar, espero no haberme pasado, sí, me pasé, lo siento mucho. Esto no lo hago yo solo, estoy acompañado por 4 pedazos mujeres que son excepcionales en su trabajo. Leti es la que está en el laboratorio, es el laboratorio de ella, y no hay quien entre en ese laboratorio sino con permiso de ella. Isa Saro hizo la tesis de Tenerife, hizo la tesis con nosotros con la palmera, y Priscila también, junto con lo que es Mara Arbelo, que está todo el día en el campo ligada. Ella no quiere ir a la ciudad absolutamente para nada, y lo que le encarga en el campo lo hace de una forma extraordinaria. Continúa Naranjo, que es un compañero que hace también, trabaja en geógrafo, de sistemas de información geográfica, y eso es un poquito lo que nosotros trabajamos. Esa es espero que me haya entendido sobre todo. Como siempre, turno de palabras, las dudas, aprovechemos que está el amigo Pedro por aquí, el que quiera que levante la mano y yo lo contesto. Yo tengo 2. Ahí detrás. Gracias, Pedro. Bueno, darte las gracias porque ha sido una maravilla escucharte. Gracias. Como canaria, ha sido muy didáctico y práctico, además con sus puntos de humor, ver de una forma tan sencilla la explicación que vemos en el día a día, no lo sabemos hablar, lo que dice.
Y me queda la duda que ibas a plantear de por qué el hierro no tiene palmeras naturales. ¿Perdón? El hierro no tiene palmeras naturales. Ah, pues porque es la isla más joven. Vale. Entonces, en un momento determinado, cuando empieza la colonización de lo que serían unas para otras, llegó un momento en que probablemente, al ser la isla más joven, pues no llegó a llegar ahí, ¿vale? Y no llega incluso actualmente, es decir, ese proceso. Sí, pero ya el concepto este es la llegada natural, Vale. por medios naturales, no por medios del ser humano, porque yo me caí una cosa, y la voy a poner porque es muy interesante, a ver si llego, creo que va a ser mejor parar que es la situación en Lanzarote. En Lanzarote estudiamos una sola población, y eso también lo tenemos ahí pendiente. Y la población que estudiamos fue la de Aría. Y la población de Aría parece que no es tan natural. Entonces, ¿por qué sabemos o pensamos que no es tan natural? Voy a hacerlo aquí porque yo tengo entendido también que en el caso de Aría hubo mucho movimiento desde La Palma, porque curiosamente, y quien lo sepa que me corrija, que hubo mucha relación con el tema de las artesanías entre los palmeros y Lanzarote, ¿no? Entonces, si esto es una colonización que empieza en Fuerteventura, pasa a Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, y después La Palma, ¿qué demonios hace Lanzarote? Estudiamos una sola población, que era la población de Aría, y pensamos que hubo mucho movimiento de palmeros hacia Lanzarote y que hubo mucha relación con temas artesanales, es decir, que se llevaron ejemplares de palmeros de Aría a Lanzarote. Eso es lo que nosotros, porque claro, otra forma de explicar eso. ¿Por qué no hay tantas palmeras o palmerales en Lanzarote? Tenía que haberlo, pero con las erupciones históricas tuvo que haber desaparecido gran parte de los palmerales que podían existir en Lanzarote, y después el Malpaís no es un lugar muy adecuado para que vuelvan a regenerarse, y estamos hablando de épocas históricas, 1700 y pico. ¿Que tienen que haber palmeras ancestrales en Lanzarote? Estoy convencido que sí, pero no como palmerales como existen en las otras islas, ¿no? Fíjense que esto que ustedes ven aquí, también me lo callé, pero lo digo ahora. Aquí aparece y dice San Remo. Esta población de San Remo son palmeras de Italia, de palmeras canarias analizadas genéticamente de Italia. ¿Y sabe dónde caen? Pues justo en Tenerife y justo al lado de los palmerales del norte, que es donde estaba Wilfred trabajando. Podía haber caído en Fuerteventura, podía haber caído en Canarias, no. Cayó precisamente justo donde, en las poblaciones del norte de Tenerife, que es de donde se llevaron las palmeras a través de Germán Wilfred hasta lo que es la zona de San Remo. Pedro, la última parte que explicaste un poco la genética, y teniendo en cuenta esas diferencias entre la palmera canaria y la palmera datilera, como estoy viendo ahí las palmeras ancestrales, y de alguna forma siempre nos hemos preguntado, esta es la isla más vieja, es la isla primera que se colonizó, y por supuesto hemos traído los amasís vinieron, o los majos vinieron aquí, o sea que la presencia de palmera datilera ancestral podría estar en relación con esas poblaciones. Casi es muy importante saberlo, porque esa ha sido una de las grandes polémicas. Pues yo que me den financiación y me vengo a vivir a Fuerteventura. Bueno, a mí sin financiación también me vengo, ¿no? Lo estábamos hablando ahí en el coche, que es de esos sitios donde... Pero sí es verdad que una de las cosas que nos planteamos es, oye, los aborígenes trajeron palmeras. Claro, ellos son bereberes, vienen del norte de África, y el mundo de la palma allí lo tienen, porque la palmera del norte de África es una palmera sagrada. Si trajeron cebada, si trajeron animales, ¿cómo nos van a traer semillas de palmera? Yo estoy convencido que tuvieron que traer semillas de palmera. Nosotros no hemos detectado todavía que pueden ser esos ancestrales, pero claro, que estamos hablando ya de 2000 años, 1500 años. ¿Cuántas generaciones de palmeras tienen que haber sucedido y dónde estaban esas palmeras? Entonces... puede ser difícil, pero es muy posible que aquí en Fuerteventura todavía tengamos ciertos genotipos
que procedan y podamos demostrar que los aborígenes trajeron palmeras. Yo estoy convencido que la trajeron, porque si no todo lo que hacen en La Gomera de las extracciones de miel de palma, ellos están locos intentando buscar evidencias que digan que los aborígenes hacían esa extracción, no la han encontrado. Pero sí es verdad que en el norte, en Túnez y en el norte de África, que todo el mundo bereber, hacen vino de palmera. Entonces, está muy relacionado y yo estoy convencido que posiblemente sea Fuerteventura uno de los sitios de... Pero se mezcla la parte... Coincide un poco también con los poblamientos, ¿eh? Sí, pero que te mezcla también con lo que se ha traído de fuera recientemente, ¿me entiendes? Entonces, que una palmera centenaria, pues aquí no, joder, que eso es ayer, no podría... Pero desde el punto de vista de investigación, lo que hay aquí, como el tema de estudiar los híbridos y de estudiar las palmeras tileras, además con algo de historia detrás, también habría que ver, hombre, pues se sabe que estas palmeras son para acá, se sabe que aquello se trajo de allí, se sabe, y eso es una asignatura pendiente. Mire, son 3 preguntas, pero son cortitas. El tema de macho y hembra, ¿es solo la Phoenix canadiense o en todas las Phoenix? Todas las Phoenix. Todas las Phoenix. Y en las palmeras, en general, no solo las Phoenix, en las palmeras en general suelen ser dioicas. Vale. ¿Se distinguen a vista, a simple vista? Sí. ¿Tú las distingues? Sí. Pues yo no. Pero... No, te lo digo porque... No, lo que hace es que, mira, me traes la próxima otra vez y doy una charla sobre cómo distinguir. Mañana a lo mejor en el paseo A ver. puede haber una experiencia práctica. Vamos a ver, en primer lugar, la hembra te da dátiles. La cámara. Si tiene dátiles o tiene támaras, porque además me dijo Genoveva, que aquí ustedes le llaman al dátil cuando estaba maduro, ¿no era así? Sí. Y támara cuando está verde. En realidad son de especies distintas, pero bueno, son nombres que se utilizan para cada cosa, que eso es riqueza, ¿no? Entonces, el problema que tienes aquí es que existe una morfología en la corona foliar, que eso es verdad, y eso lo he visto, y yo no lo descubrí yo, sino lo descubrió Marco Díaz Beltrana, que también trabaja mucho con las palmeras, lo descubrió él, en que hay una morfología, la forma de la corona, de lo que es la corona foliar, es diferente a los machos que a la hembra. No en todas, también nos pasa a nosotros, muchas veces dicen, tío, la tía. Ni crees mujer que se parece a los hombres y yo. Eso, te digo, no sabes si... Entonces, no en todas, pero existe un patrón en el que la palmera hembra es mucho más redondeada, mientras que el macho tiene unas hojas como más erectas, como son los muertos, más erectas. Entonces se quedan unas cortas, más cortas, entonces tienen una forma de trapecio. ¿Qué ocurre? Que eso se te distorsiona cuando se han estado podando o si hay sequía y la palmera está pasando mal. Entonces se ven sobre todo en los lugares, en aquellas palmeras que están bien y no siempre. Pero sí es verdad que en muchos momentos... Por eso, en el caso de la palmera de California, no sé para dónde está ya, va a ser difícil. La palmera de California se ve perfectamente porque te digo que es un macho. ¿Y por qué sabes un macho? Porque precisamente tiene esa forma así de trapecio más que una forma redonda. Tiene como unos peñas, las hojas de arriba son como más pequeñas que las hojas que caen abajo. Ese tiene forma de trapecio más que una forma redondeada. Esto es un macho. Eso es típico de... Pero claro, esta palmera mira cómo está. Y por supuesto, si tiene támara, es hembra, pero vamos, sí o sí, ¿no? Aquí, no sé si de aquí se puede ver como macho. Pero eso es un poquito la forma. Yo creo que, por ejemplo, en el centro es un macho. Las otras sí pues tienen los dátiles. Bueno, pero a nuestra edad no sé. No sé qué. No sé qué. Y otra pregunta, que bueno, una curiosidad, recientemente y lamentablemente falleció el padre de Genoveva y de Juan Miguel, y Juanmi tuvo a bien mandarme la última entrevista, y él contaba que él en Gran Tarajal obtuvo guarapo, hizo miel de palma, hizo miel o obtuvo solo guarapo, hizo miel. Y además, quiero recordar, corríjame, que quien enseñó era alguien majorero, no era un gomero, ¿verdad? ¿Tú has encontrado en otras islas
esa situación, no vinculado con los comeros, pero me refiero a lo mejor en Tenerife. Se habla de que en Gran Canaria se guarapeaba también. Y ahí Pero conoce, o sea, ¿tienes constancia de no, ejemplo? no, alguien lo ha comentado y eso se ha hablado muchas veces, que existían guarapeos sobre todo en la zona de Santa Lucía. Pero quizás Gerardo sabe más que yo de eso, porque eso es más... Aquí en Fuerteventura sí ha sacado guarapo, pero no del cogollo, sino de un lado. Por un lado, no. Pero se hablaba que en Santa Lucía se hacía guarapeo. A mí no me extraña también, si era un poco un tema ancestral, no me extraña que no hayan mantenido los gomeros. Ahora hay un problema también en la gomera y es que pueden estar matando a la gallina de los huevos de oro porque están ampliando demasiado. Hay una zafra, hay un momento de zafra que para, bueno, ustedes saben que después son gomeros. La época de zafra es la época en que puedes hacer la extracción del guarapo. Y generalmente se empieza, corrígeme Gerardo, tú sabes más que yo de esto, generalmente se empieza en diciembre, ¿no? Aproximadamente, cuando empiezas a preparar la palma para empezar a obtener la savia. Y se termina antes del verano, pues porque desde que se fermenta, esos dejan salir toda la noche la savia, y enseguida se la llevan, al día siguiente hay que estar tempranísimo para llevársela porque si no se fermenta, ¿no? Están ampliando demasiado lo que es el periodo, ya están empezando desde septiembre a hacerlo, los cuidados que están haciendo no, están muriendo muchas palmeras consecuencia del excesivo guarapeo que están haciendo en la gomera, ¿no? Y ahí hay una pelea, un conflicto importante, porque la miel de palma se está vendiendo a precio de oro. Lo tienen todo vendido. Es una cosa impresionante. El precio que yo lo puse ahí de 7 euros, eso hace no sé cuántos años, eso ahora ya está casi prohibitivo. Pero ya es verdad que hay una demanda tremenda. Yo te animaría, Pedro, a que en la deuda pendiente que tengas con Fuerteventura, que la puedas saldar, es decir, que trabajes en lo de Fuerteventura. Ojalá. Porque a mí una de las cosas que me llama la atención en las crónicas normandas de la conquista, en el de Canarián, dice que cuando llegan al Malpaso, ellos entran por el río, ¿no? Por el río de Palma, que llegaba hasta Huy. Cuando suben el Malpaso, le llaman el puerto de los jardines, porque cuando pasan el desfiladero se encuentran, dice, con más de 900 palmeras, distribuidas en grupos de 100 y tal. O sea, había un palmeral impresionante, donde hoy está la peña entullida de las peñitas, todo aquello era un palmeral que llamaron el puerto de los jardines. Tan importante que, por ejemplo, Serra Raffol, el historiador, pensaba que el puerto de que hablaba de Canarián era Pozo Negro, y no, era un puerto de montaña, el puerto de los jardines le llamaban, porque cuando llegaron allí y pasaron el desfiladero se asombraron de la vegetación, y bueno, y en Madre del Agua posiblemente es donde establecieron, había nacientes y tal, el Rico Roque, la famosa, una fortaleza, pero y donde establecieron la capilla, donde pusieron la Virgen de la Peña y tal, fue en el Malpaso, y luego el Fuerte Baltarajal en medio del palmeral al lado del río. Así que aquello tenía que ser un vergel tremendo, lo que hoy son un río de palmitas sueltas y tal, aquello era un palmeral impresionante. Entonces, vale la pena en ese sentido, y además, sobre todo, cobra valor lo que tú dices, que allí es posiblemente donde nacieron las primeras, o sea, que diríamos el origen está allí, en el santuario, diríamos, por decirlo de la palmera. Sí. No esos ejemplares, obviamente, estamos hablando de las especies, ¿no? Pero a eso me refiero. Yo estoy convencido porque los palmerales, que si ustedes han ido a Marruecos o cualquier sitio del desierto o zona de donde hay un oasis, que es una cosa impresionante, son zonas súper cálidas, calientes, es decir, hay unas temperaturas elevadas, pero crecen las palmeras perfectamente, lo que necesitan es agua en su suelo, aunque Fuerteventura pasaría prácticamente lo mismo como las otras islas, en las cuales si hay agua en su suelo, la palmera crece como vamos. No, quería comentar que lo de palmera efectivamente viene de Francia y que además en francés le palmier, que es macho, el palma, no la palma. Y después también que hay otro nombre, támara, que se refiere a la palma, ¿no? Dicen que se refiere a la palma, y que hay ciudades en Canarias que se llaman támara, por ejemplo, Tamargada en La Gomera, Tamaraceite
y Támara y Tamariche aquí, digo yo si tiene alguna relación eso con... A ver, Genoveva sabe más que yo de eso. Yo no sé. Hay el nombre de Támara, y el otro día también estuvimos hablando de eso, hay una fase en árabe, una fase del dátil, que cuando está más duro le llaman tambrar. Pero aquí nosotros no tenemos influencia árabe. Pero si va a Cabo Verde, que tiene una palmera allí, a la palmera le llaman tamareira. A mi modo de ver, que ella me corrija, a mi modo de ver, la támara es un nombre portugués, que ha venido a Canarias. Si en Portugal le llaman tamareira, o con Cabo Verde le llaman tamareira a la palma que tienen allí, y nosotros nuestra influencia portuguesa en nuestro habla es tremendo, ¿no? Sí, mucho. Vamos, echa el fequillo en la gaveta encarnada, machando, y desde la península te dice ¿qué? Y todo eso son palabras portuguesas. Millo. Y el millo, eso, echa la gaveta donde hay millo. Mojo. Sí. Es que, entonces, a mi modo de ver, de nuevo me dice, no estaba muy convencida. Pero a mi modo de ver debe ser una palabra que viene de portugués. Otra cosa también que veo yo es que las palmeras datileras están siempre en los barrancos de fácil acceso y por la parte sur, que es precisamente por donde venían los piratas a las islas. O sea, está en Tarajalejo, en Gran Tarajal, en San Sebastián de la Gomera, en Valle del Rey. Pero eso tú no crees que es más moderno que... Yo creo que son más, no lo sé. Y por esta gente pues traía dátiles seguramente. Ahí no me atrevo a decir porque no me Quizás atrevo. puede ser... Sí, perdón. Yo quería preguntar, una jornada que hace muchos años fui, me dijeron de la potencia genética que tiene la palmera datilera frente a la canaria. Potencia Que tenía como genética. un 80% más de fuerza genética. ¿Y eso qué? Que, por No te lo digo, perdona, no te lo en la estoy diciendo. mezcla de las dos especies No, salía un 80% más de híbridas tendencia hacia la datilera. no, eso es 50%, 50%. Sí. Eso es blanco y negro sale gris. Eso está Después, claro. un consejo que me dijo un viejito hace muchos años, que cuando uno se tira con un espucho, ¿sabes? Y está podando la palmera, en el totón que deja, si vuelves a cortar y te frotas con eso, demostrado, yo lo he demostrado más de 100 veces, se te quita el dolor. Así. ¿Y qué es lo que hace? Cortar el tarajal. Bueno, explica, yo sé que fue el que me dicho. Cuando tú te picas con un espucho, ¿no? Si no haces nada, estás hasta 3 días con una inflamación terrible, Sí. con dolores que no puedes ni caminar, se te pasa la No, a mí me pasó que metido en un palmeral y di un paso y el espucho me hizo del dedo chico del pie, me lo atravesó y se clavó en el otro lado. Y tengo una foto de esa, de que cómo se me atravesó. Y aquello estuvo, bueno. ¿Y dices tú que entonces? Entonces, cortando en verde, ¿sabes? ¿Dónde está el talajague? Sí, tú te lo frotas donde la picada y es Mano santa. en un minuto, menos, no te duele. El antídoto. Y demostrado, yo soy jardinero y llevo más de 20 años en la profesión y desde que me lo dijeron, lo he hecho más de 100 veces. Pues lo apunto para decir. Patenta lo que te... Mi padre, que era militar, me decía, el machete en el cuartel tiene una canal, igual que el espucho, para que entre aire y sí, pero... Pues nada, lo apunto. Yo tenía una pregunta. Mira, de la genética se puede inferir cuándo tuvo lugar la separación entre el ancestro de la palmera canaria y la palmera canaria, y sobre todo... De la palmera datilera a la palmera canaria. Sí, y sobre todo en qué ambiente paleoclimático se originó la palmera canaria, porque evidentemente es una palmera más mesófila, no es tan xerófila como la palmera datilera, ¿no? Es un tipo más, no sé, de ambientes más húmedos. Entonces, posiblemente eso permite conclusiones acerca de un clima que pudo haber habido aquí, pues, hace X millones de años, ¿no? Que es
Hay gente que ha intentado, los franceses son los que están un poco los que han llevado el tema de estudios genéticos y filogenéticos del género de Fournier. Han conseguido, por ejemplo, que para nosotros, para la palmera canaria, no es tan importante, pero para las palmeras tileras sí lo han conseguido. De esos genes que yo te estaba diciendo de microsatélites, que se llaman, han conseguido distinguir al macho de la hembra. Es decir, que hay genes que es como si fueran los cromosomas nuestros. Entonces, ya en palmeras chiquititas, hacen un análisis genético y ya sabes si es macho o hembra. Con lo cual, fantástico para los que cultivan, porque los machos no se cultivan solo las hembras. Y lo que hacen es mantener hembras. Y si tú sabes que es una hembra desde que es chiquitita, si es macho fuera, entonces mantienes la hembra. Nuestros datos moleculares dicen que tampoco hay que tenerlo siempre cogido con pinzas, que la separación que hubo, porque también hemos trabajado con la palmera tilera, la separación que hubo con la palmera canaria es muy reciente. Muy reciente, pueden ser 100.000 años. Nada más. Y dio lugar a algo morfológicamente tan diferente. O sea, estamos en islas, y tú sabes mejor que yo perfectamente lo que significa cuántas especies nuestras endémicas tienen ancestros y que aquí, de una sola, como decirte, tú lo sabes, los equins, los tajinastes. Los tajinastes, se sabe que vino un solo ancestro tajinaste y ha dado lugar, corrígeme tú, ¿cuántos son? 36 especies de tajinastes distintas. ¿En cuánto tiempo? Entonces, no son fiables, eso que te estoy diciendo de 100.000 no es fiable. No se ha conseguido, todavía no sé por qué, no se ha conseguido una filogenia de las 14 especies de Fournier. No sé por qué, qué ruido hay en que no se ha conseguido, no se ha publicado todavía nada. Fíjate que, por ejemplo, lo del 242, 254 es una publicación de hace 2 años. Antes no se sabía que existía esa separación. Y hay un grupo muy fuerte en Montpellier trabajando con las palmeras atileras, que un poco todas las técnicas estas moleculares vienen de esos grupos que están muy relacionados con los franceses, están muy relacionados con el norte de África, con sus antiguas colonias, y entonces viene de ahí. Pero no hace tanto tiempo. Lo que sí es verdad que todos los resultados nos dicen es que desde el punto de vista genético, la palmera canaria es muy diferente a lo que es la palmera atilera y cualquier otra. Por ejemplo, hemos hecho estudios de la Fournier atlántica, tenemos resultados ya de la palmera de Cabo Verde, porque dicen que la palmera de Cabo Verde puede ser Fournier dactilífera. Y nosotros tenemos resultados que nos dicen que están muy relacionados con la Fournier dactilífera, todas las Fournier atlánticas 242. Todas. Mientras que la palmera canaria es la única de las 12 que tiene ese cloroplasto 266. Y además tiene duplicaciones de genes, tiene otras cosas que si un día hablamos y te lo digo porque como es botánica, no por otra cosa, no que además nos conocemos y hablamos muchas veces de los temas genéticos de otras plantas que hay aquí en Fuerteventura, que también hemos trabajado. Pero que parece que la separación no ha sido de hace tanto tiempo. De hecho, se hibridan y es súper fácil que hibriden y son fértiles. Y otra pregunta, estudiando ahora, bueno, eso es lo que te decía antes, que si te dan un trabajo aquí, porque te encantaría hacer un trabajo más exhaustivo aquí, pero yo te pregunto, estudiando las variedades de palmeras tileras que hay ahora en el norte de África y en las zonas de donde podrían haber venido los orígenes, se podría saber cuántas veces ha llegado a cuáles son las variedades que han llegado aquí, que se han mezclado con la canaria, y de dónde han venido y cuándo han venido. Sí. Pero además incluso ni siquiera hay que ir a los moleculares, hay que ir a lo mejor a los registros históricos de donde trajeron en su momento muchas palmeras que se trajeron en los años, desde a saber, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Hay unos estudios en África también hechos con los franceses sobre dónde está el origen, porque la palmera atilera es uno de los árboles frutales más cultivados del mundo. Significa que el origen, el ancestro de la palmera atilera, lo están encontrando en zonas del centro de África, que serían como las palmeras silvestres de la palmera atilera, pero todas las palmeras atileras que están por aquí y por allá son todas comerciales, es decir, que son de cultivadas, como si fuera la naranja, básicamente, como si fueran los tomates. Es que es lo mismo, se planta, tiene el mismo significado porque está
súper domesticada. Sí, que se ha hecho una selección. Hay una selección. Para coger el fruto más carnoso, estos que De vienen de todo. Israel, por ejemplo, son Exactamente. El de medjool, tortuguelas, ya no son carnes. el medjool que es así, lo comparas con el negro Noel, que es el otro que es más, son completamente distintos. Sí, sí, sí. ¿Y no existen variedades de palmera canaria, por ejemplo la gomera que se explota ahí de forma industrial? Es una buena pregunta. A ver, nosotros hemos encontrado una variedad de palmera canaria, que no la he puesto tampoco, sino que le llamamos frutos rojos. Entonces existen unos ejemplares que el fruto de la palmera canaria que tú viste por ahí, siempre lo has visto, es naranjado, y cuando se va y llega a hacerse canelito, ¿no? Llega a ser un color canelo. Pero hay unos frutos y hay unas especies de unos ejemplares de palmera canaria que su fruto, cuando el verde se naranja, es rojo, pasa del verde al rojo, pero rojo granate, no rojo granate. Y cuando termina madurando se queda negro. Entonces le llamamos la palmera de frutos rojos. Entonces, esa es la única que estamos además ahora mismo publicando, que la llamamos Phoenix canariensis variedad porfirococa. Porfirococa del fruto de color porfira, de color rojo. Eso es lo que tenemos. Pero ahora mismo, que lo tengo también y lo estoy intentando, y me da que sí, esas palmeras van a ser híbridas. Entonces, Sí, porque si no se ha hecho una selección de forma... palmera? híbridas. Probablemente sean híbridas. Porque además están en un montón de jardines de un montón de sitios. Yo voy por Las Palmas capital caminando y voy mirando así, bueno, mirando para todos lados, que es una palmera, ¿no? Hasta conduciendo, ¿verdad? Pero sí es verdad que ya tengo controlado lo que son las palmas y la chica Mara que está todo en el campo. Entonces, llevamos por 60 ejemplares de frutos rojos. Yo estuve este año en mi pueblo y fui a ver dos. Hay una allí en la Lojera. En la Honduras habían dos y En la Lojera, muerto. en la Lojera hay una de frutos rojos. Pues son muy... Allí, entonces muy le raros. llaman ahí en la bombera, tienen un nombre, le llaman en la... Sí. Yo Porque la recuerdo tengo. de comer aquí, bueno, lo que era la támara de esa rojita, tirando a granate. Beriscas son... Y había unas de algunas palmeras que eran súper dulcitas y de otras que pegaba el paladar de los... No se podían comer. Pero las recuerdo también aquí de Pues esa, contestándote, eso es lo que de momento, los demás sí es verdad que no hay una diferencia morfológica como para decir variedades o subespecies. Pero no te creas, porque por ejemplo, fíjate que la palmera tilera, desde el punto de vista del 241 254, ya se puede decir que son estirpes completamente distintas, ¿no? Entonces, estamos esperando tener 96, y digo 96 porque las placas de los análisis vamos de 96 y 96. Es una placa de 12 por... ¿Cuánto es 96? 12 por 8, 9. Entonces, cuando tengamos 96, la mandamos para que nos den los resultados. Entonces vamos por 60. Y cuando ya lleguemos a los 96, yo creo que no voy a esperar, no estoy desesperado, vamos a hacer ese análisis y estoy convencido que van a ser híbridos. Estoy convencido. Porque incluso se ven en las zonas de campo, pero sobre todo en zonas urbanas. Entonces me da la impresión que son híbridos, pero vamos a ver si lo hacemos pronto. Pero sí es verdad, fíjate si lo encuentras, son palmeras no datileras, no son datileras. Cuando tú la ves, te la puedo enseñar porque tengo una diapositiva ahí que es que me pica, ¿no? Empiezan a hablarme y al final termino que no termino, y aquí me van a echar el moderador se enfada conmigo. No, mi niño. Todo el tiempo de vida. Mírala aquí. Coño. Ahí la ves. ¿Sabes dónde la vi? En Cerdeña también. Entonces, estas son frutos de seno. ¿Ves el fruto que tiene? Esto es en la laguna del Camino Largo. Porque fuimos del Camino Largo. Esto es en Cerdeña. ¿Ves que son rojas? Pasan del verde al rojo. No son naranjas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque a lo mejor las palanquetas o las ramitas que se ven, ¿no ves las ramitas? Donde están Estefan me puede decir el nombre de botánica de los ejes donde están los frutos, son anaranjados, pero el fruto es rojo.
Y fíjate ahí, ¿lo ves? Los ejes esos son anaranjados, pero el fruto es completamente rojo y llegan a ser de ese color. Si ustedes ven una de esas, me llama y yo vengo a buscarla. ¿Pero por qué crees que tiene más potencial comercial? No. Él preguntaba que si habían variedades dentro de la palmera canaria. Entonces tú ves esta palmera y tú dices, coño, esto es una palmera canaria. Vale. Te entendí mal yo la pregunta. Entonces, palmera canaria de frutos rojos. Entonces, existe de momento como palmera canaria de frutos rojos, pero pensamos que en realidad son híbridos. Pero nos falta confirmarlo con el tema molecular. ¿Y por qué? ¿De dónde vienen estos? ¿Por qué son rojos? Además, solo lo puedes distinguir en las hembras. No lo puedes distinguir en los machos, porque los machos no tienen... ¿Por qué rojo? No, es una cosa que tenemos ahí, que es otra de las cosas tuyas. Más. Yo he visto palmeras canarias albinas. ¿Dónde? No, en internet. La palma y el No, ¿a qué se debe? Esos son palmeras variegatas. Eso es una mutación que tiene sobre la clorofila. Entonces, la palmera albina de Milka en La Palma es una palmera hembra que tiene pérdida de cerebeclos con colores amarillos y colores verdes. Y eso es simplemente una mutación que hace que el cloroplasto no genere los pigmentos de clorofila. Entonces es una palmera que, pero no solo sucede en las palmeras. Estefan nos puede hablar más que yo de eso, que hay en muchas plantas hay es un tema de mutación, pero... ¿La de Moya la van a salvar o por fin se la van a cargar? Hemos intentado ir a buscarla para hacer análisis. La que está, tú dices la de Moya, es una de la que está en el barranco. Está escondida, la tenemos, pero no tenemos acceso a ella. Había una en Lanzarote en la autovía y con la ampliación se la cargaron. Entonces, ahí que tienen los colores más... Y a la de Moya estamos intentando, pero hemos ido y no hay forma es una finca privada, tendríamos que ver quién es, hablar y todo eso, a ver si lo conseguimos, por lo menos saber, pero es más común de lo que parece. Es decir, es una singularidad. Esas son las cosas, por eso lo que comentábamos. La de Milka es una singularidad, entonces todo el mundo tiene que ver La Palma con la palmera. Y si van a La Palma, vayan a buscar Milka, palmera, le llaman palmera albina, o le llaman palmera... ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues aparte de agradecerle a Pedro. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Recuerden que ahora, bueno, si hay alguien todavía con mucho interés en mañana, vamos a estar, en el caso de los que ya tienen la plaza reservada, cogemos la guagua a las 8:30, estaremos a las 9:30 en Buen Paso y visitaremos Buen Paso y Madre del Agua. Pero si hay alguien que no se haya apuntado y que está aquí y vemos, y a lo mejor es de otro lado que puede venir en coche, pues se puede unir a seguir aprendiendo con el amigo Pedro, ¿vale? El FEQEN siempre tiene un detalle con los ponentes porque nos cobran bastante barato y entonces lo que pasa es que está tan envuelto que me da cosa porque se lo va a llevar en el avión, pero bueno, es un tófilo que es una reproducción de una cerámica específica de Fuerteventura, ¿vale? De tradición indígena, aborigen, y bueno, no lo saco para que el embalaje... ¿Quiere? No.